Venimos de Dios. Génesis 2, verso 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, su espíritu, y el hombre llegó a ser un ser o un alma viviente. Aquí nosotros en Génesis capítulo 2 vemos en acción cómo fue formado el hombre a la imagen de Dios, trino. El Señor formó de la tierra, el polvo de la tierra, formó el cuerpo de Adán y se sopló en su nariz aliento de vida, que fue el espíritu, su espíritu, el espíritu humano. Dios, el espíritu de Adán vivía dentro de Dios como un espíritu eterno. Digamos que es como una flama pequeñita de vida, de luz, y cuando sopló, él puso el espíritu que dio vida al cuerpo humano, pero en ese momento el hombre llegó a ser un alma viviente. Entonces, cuando el espíritu se unió con el cuerpo físico, el alma fue creada. Pero el alma, el espíritu cuando viene, trae consigo todas las características y los atributos, los dones, los talentos que esa persona va a necesitar durante su vida, y son depositados en el alma. Cuando el alma es creada, son depositados en el alma de esa persona, de ese ser humano. Santiago 2, verso 26, la primera parte dice: porque tal como el cuerpo sin el espíritu está muerto. Cuando Jesús estaba en la cruz, y dice que expiró, que entregó el espíritu y murió. Cuando el espíritu del hombre sale del cuerpo, el cuerpo muere. Si no hay espíritu, no hay vida. Es decir, aunque nuestro corazón, digamos que nuestro corazón está sano, perfectamente sano, si el espíritu sale del cuerpo humano, el cuerpo muere, punto. Porque el que mantiene vivo al cuerpo es nuestro espíritu, es la flama de vida, es el soplo de vida. Cuando Dios exhala, nosotros inhalamos, y si Él detiene la respiración, todos nos caeríamos muertos. Jeremías 1, verso 5. Antes que yo te formara, Dios dice, antes que yo te formara en el vientre, te conocí. Y antes que salieras de la matriz, te consagré y te di por profeta a las naciones. Aquí Dios le está diciendo a Jeremías, pero dice, antes que te formara en el vientre, yo te conocí. Nuestros espíritus son eternos. Nuestros espíritus vivían dentro de Dios por toda la eternidad, antes de que nosotros fuéramos puestos en el vientre de nuestra madre. El Salmo 139, versos 13 al 16 dice: porque tú formaste mis entrañas, me entretejiste en el vientre de mi madre. Te doy gracias porque has hecho maravillas. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No fueron encubiertos de ti mis huesos, a pesar de que fui hecho en lo oculto dentro del vientre. Y entretejido en lo profundo de la tierra, tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro estaba escrito todo aquello que a su tiempo fue formado, sin faltar nada de ello. Se me entretejiste. ¿Qué hizo Dios en el momento de la unión del espermatozoide y el óvulo? Cuando se unen, la ciencia, los científicos dicen que hay como una chispa de energía. Cuando esa chispa de energía pasa en la unión, Dios teje el espíritu de esa persona que procede de Dios, la teje ahí, y en ese momento el alma humana es creada. El cuerpo empieza a desarrollarse dentro del vientre de la madre, pero el alma y el espíritu están completos, no están en desarrollo, sino están completos. Es una persona espiritual
dentro de un cuerpo que se está desarrollando, que se desarrolla durante 9 meses dentro del vientre de la madre. Gálatas 1:15 dice, pero cuando Dios, quien me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien. Hechos 2:23, a este que fue entregado por el predeterminado consejo y el previo conocimiento de Dios, ustedes mataron clavándole en una cruz por manos de inicuos. Dice, a este que fue entregado, está hablando de Jesús, el apóstol está hablando de Jesús, que fue entregado, Jesús fue entregado por el predeterminado consejo y el previo conocimiento de Dios. Jeremías 29:11, porque Dios dice, porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, de nosotros. Dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para darles porvenir y esperanza. En todos estos versículos últimos que leí, si vemos está diciendo predeterminado, estaba escrito en los libros, tengo planes para ustedes. Aquí nos está diciendo que Dios escribió antes de enviarnos a la tierra, cuando vivíamos dentro de Él nos habló y nos dijo, ahora es tu turno de ir, pero nosotros estábamos súper emocionados de venir a la tierra, de hecho, mándame a mí. Y entonces dije, yo voy a escribir unos libros, y entonces nos leyó los libros y dijo, esto es lo que escribí para ti. Y son planes maravillosos, vas a tener una vida asombrosa, vas a pasar por ciertas situaciones difíciles, vas a nacer en este ambiente con personas que hacen esto y esto y esto. Dice, pero si tú me buscas a mí, yo te voy a ayudar en todo. Yo voy a proveer para ti, yo te voy a sanar si te enfermas, yo voy a proveerte en todo lo que necesites. Pero me tienes que buscar a mí, nos dijo Dios cuando nosotros vivíamos dentro de Él en el cielo. Entonces, en todos estos nosotros vemos que hay libros escritos acerca de nosotros. Y yo le pregunté al Espíritu Santo hace algunos años, le dije, yo quiero saber lo que está escrito acerca de mí en mis libros que Dios Padre escribió. Y me recordó estas escrituras que voy a leer, que Jesús encontró su destino o lo que estaba escrito acerca de Él en los rollos, en las escrituras, porque que los profetas escribieron acerca de Jesús. Y Él tuvo que leer los rollos y leer las escrituras, lo que es el Pentateuco, los profetas, los salmos y los proverbios. Tuvo que leerlos para encontrar a sí mismo cuál era su destino o qué es lo que Dios quería que Él hiciera. De la misma manera, cuando nosotros ahora leemos la Biblia, nosotros podemos encontrar lo que está escrito acerca de nosotros, porque el Espíritu Santo dice, ahí, eso es para ti, eso es para ti, eso es para ti. Y son todos planes buenos y maravillosos. En el Salmo 40, verso 7, dice, entonces dije, Jesús está diciendo por medio del rey David, entonces dije, he aquí yo vengo, en el rollo de pergamino está escrito acerca de mí. Jesús dijo, ok, yo voy a ir y yo sé que en el rollo del pergamino, porque antes no tenían libros, sino que escribían en pergaminos, y cuando escribían en los pergaminos los enrollaban y así los guardaban. En Hechos, capítulo 10, versos 5 al 7 leemos, por lo tanto, Jesús entrando en el mundo, Él dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, para hacer, oh Dios, tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Santiago, capítulo 1, verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. El Padre de las luces, Dios Padre. ¿Quiénes son las luces? En Juan 8, verso 12, vemos que Jesús les habló otra vez a los fariseos diciendo, yo soy la luz del mundo, Jesús. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en Mateo 5, versos 14 al 16, leemos, ustedes, nosotros, los que creemos en Jesús,
son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre el monte no puede ser escondida. Tampoco se enciende una lámpara para ponerla de un cajón, sino sobre el candelero, y así alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres, de modo que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Aquí está diciendo, ¿me recuerdan que el versículo anterior decía el Padre de las luces? Y Jesús dice, ustedes son la luz. Nuestros espíritus son la luz, son luz, cargan en la vida de Dios. Romanos 8, 29 al 30. Sabemos que a los que conoció, que Dios, a quienes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo, a fin de que Él sea, Jesucristo, el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Todos los seres humanos estamos predestinados, todos los seres humanos venimos de nuestro espíritu, proviene de Dios. Todos los seres humanos, cuando nosotros somos puestos en el vientre de nuestra mamá, nuestro espíritu es puesto en el vientre de nuestra madre, todos tenemos libros escritos por Dios mismo, con un futuro maravilloso para nosotros. Todos. Pero nosotros en nuestra libre voluntad elegimos si queremos ese destino que Dios tiene para nosotros y debemos de vivir de la manera en que Él quiere, y con su ayuda vamos a llenar o a vivir con plenitud todo lo que Dios escribió para nosotros y acerca de nosotros. Efesios 1, versículo 11. En Él, Jesucristo, también recibimos herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel Dios Padre que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Fuimos predestinados, todos venimos con un destino maravilloso, pero tenemos que buscar ese destino, tenemos que seguir en las maneras de Dios, y Él nos va a ayudar en todo lo que necesitemos. Ok, vamos a ver la revelación de cómo estábamos dentro de Dios y la transición en el cuerpo de una madre. En diciembre de 2022, en mi tiempo que estaba yo simplemente hablando con Dios y alabándolo y adorándolo, había una canción que estaba yo escuchando que dice, ayúdame a recordar, o cáusame que recuerde. Y en ese momento, cuando puse atención, realmente en esa canción no puedo entender todas las palabras que está diciendo, pero lo único que podía yo entender es cáusame que recuerde. Y le empecé a decir al Espíritu Santo, ¿sabes qué? Yo sé que provengo de ti, yo sé que mi espíritu viene de Dios. Y de alguna manera, para el momento en que yo salí del vientre de mi mamá, no recuerdo la voz de mi Padre Dios, no recuerdo el cielo, no recuerdo a los serafines, a los querubines, a los santos, a los ancianos que están alrededor del trono. No recuerdo nada de lo que pasa en el cielo. Ayúdame a recordar, porque yo sé que vengo de Dios. Y el Espíritu Santo me empezó a hablar y a decir, ¿sabes qué? De hecho, tú estabas dentro de Dios, tú vivías dentro de Dios. Y Dios hizo que cuando nos teje en el vientre de la madre, hizo que el ambiente físico en el cual nuestro cuerpo físico se iba a desarrollar fuera de alguna manera similar a como vivimos dentro de Dios, conectados con Dios. No estoy diciendo que en espíritu teníamos un cordón umbilical conectados con Dios, pero de alguna manera viviendo dentro de Dios estábamos conectados con Él y vivíamos dentro de Él. Y hay quienes han experimentado la presencia de Dios, una visitación de Cristo, y dicen que hay ocasiones de que cuando los toca es como que sienten, la forma en que lo pueden describir es como
amor líquido. Es como si estuvieran inmersos en amor líquido. De la misma manera, cuando nuestro cuerpo empieza a desarrollarse en el vientre de la madre, estamos rodeados por el líquido amniótico. Entonces, como que estamos flotando en ese líquido, y el vientre de la madre debería ser el lugar más seguro, lleno de amor, de expectación, de alegría, en el cual nuestros espíritus está desarrollándose en nuestro cuerpo humano, pero está experimentando. El propósito de Dios al hacerlo de esta forma era que nosotros experimentáramos ese mismo amor, ese mismo estar rodeados de como que amor líquido, de aceptación, de alegría, de etcétera, como que en la transición durante 9 meses en el que nuestro cuerpo se forma, madura, el feto madura y está listo para salir y experimentar el cuerpo físico que nos rodea. Pero en esos 9 meses el propósito de Dios fue el que nosotros tuviéramos esa transición de salir del amor líquido que Dios es, porque la Biblia dice que Dios es amor. La Biblia no dice Dios siente amor o experimenta amor, dice Dios es amor, su constitución es amor. Y el vientre de la madre debería ser exactamente eso. La reproducción de el amor de Dios debería ser para un bebé la reproducción del amor y de la aceptación, porque cuando estamos dentro de Dios Padre, estamos completamente, Él nos acepta completamente. No hay rechazo de ninguna manera. Todo es amor, belleza, alegría, plenitud, etc. Muertos en el Espíritu. En Génesis capítulo 2, versos 16 al 17 leemos: Y el Señor, Dios Padre, mandó al hombre diciendo: Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Génesis capítulo 3, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: Ciertamente no morirán. Es que Dios sabe que el día que coman de él, los ojos les serán abiertos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Génesis capítulo 2, versos 22 al 23. Y el Señor Dios dijo: He aquí, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora pues, que no extienda su mano, tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo arrojó del jardín del Edén, para que labrara la tierra de la que fue tomado. En Mateo capítulo 8, verso 22 leemos: Pero Jesús le dijo: Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Juan capítulo 5, verso 25. De cierto, aquí Jesús está hablando: de cierto les digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyen vivirán. Primera de Juan, capítulo 3, verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Y aquí nos está hablando, todos estos versículos que acabo de leer, están diciendo, cuando Dios habló con Adán y le dijo: de todos los árboles que hay en el jardín puedes comer, excepto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Dios no hizo a la raza humana para conocer el bien y el mal. Él nos hizo para que nosotros por siempre viviéramos en la bondad de Dios, en la belleza de Dios, en todo lo bueno. No hizo nuestra alma no está diseñada para soportar maldad. Y nuestra alma está inclinada ahora hacia la maldad. Entonces, cuando le dijo: ciertamente morirás,
lo que Dios estaba diciendo es, ahorita nosotros estamos juntos y mi gloria está en el jardín, está en todo. Mi gloria, la vida plena de Dios estaba en todo. Cuando nosotros creemos que Dios creó a Adán, el cuerpo de Adán, de la tierra, del polvo de la tierra, no es como el polvo que vemos ahora, sino la tierra era completamente llena de vida, llena de la gloria de Dios. Era algo que no hemos experimentado en la tierra desde el momento en que Adán y Eva pecaron. Cuando desobedeció a Dios, cuando Adán y Eva comieron el fruto del conocimiento del bien y del mal, ellos ya estaban hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. Eran seres trinos igual que Dios. Su alma operaba de la misma manera, tenían emociones, pensamientos, razonamiento. ¿Se imaginan la capacidad cerebral de Adán y Eva? Estando en la presencia de Dios, su capacidad cerebral era al 100%. Y cuando se separaron de Dios por el pecado, lo que pasó es que el pecado, la desobediencia, la rebelión en contra de Dios, los separó de Dios. Y cuando esa separación sucedió, el espíritu humano murió. Mantiene el cuerpo humano con vida, pero carece de la luz de Dios, de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, de la plenitud de Dios que Adán y Eva tenían antes de pecar. Cuando esa separación sucedió por medio del pecado, por la desobediencia, sus espíritus dejaron de tener la gloria de Dios y la vida de Dios, etc. Simplemente es suficiente para mantener el cuerpo humano físico vivo, pero nada más. Rompió completamente la comunicación con Dios, la relación con Dios que tenían antes de pecar. Y a eso se le llama muerte o muerte espiritual. Entonces de hecho todos los seres humanos, si no aceptamos a Cristo o antes de aceptar a Cristo en nuestro corazón, estamos muertos en nuestro espíritu. Y hay algo, por eso es que antes de recibir a Cristo en nuestro corazón hay algo que falta y siempre estamos en la búsqueda de algo y aunque hayamos crecido en un hogar con amor, con respeto, etcétera, y todo bien, siempre hay algo, como que algo nos falta, como que hay un vacío dentro de nosotros. Y es exactamente eso, es esa separación de Dios, es que nuestro espíritu está muerto y lo que nos falta pues es esa relación con Dios, estar llenos de la gloria de Dios nuevamente, conectados directamente con Dios. Y la serpiente, la trampa del diablo con Adán y Eva fue, Dios no te está dando todo lo que te puede dar. Dios te está ocultando cosas, está reteniendo cosas de ti. Pero si tú comes del árbol del conocimiento del bien y del mal, vas a ser exactamente igual a Dios. Pero lo que estaba diciendo con sutileza es, no vas a necesitar una relación con Dios, no vas a necesitar a Dios para nada, porque vas a ser Dios, tú mismo vas a ser Dios. Y no lo vas a necesitar. Esa fue la tentación. El ser exactamente igual a Dios, la tentación es, ya no voy a necesitar a Dios para vivir mi vida. Yo voy a poder hacer lo que quiera. De hecho, Él podía hacer lo que quisiera, excepto una cosa, era la limitación. Y Dios nos lo limitó a Adán y Eva, y hubiera limitado a la raza humana porque nosotros no podemos cargar con el mal. Cuando hay mal cuando pasamos por cosas malas, cuando experimentamos maldad, cuando vemos maldad, cuando escuchamos de maldad, no reaccionamos de la misma manera de Dios, no tenemos esa capacidad que tiene Dios. Porque Dios ve la maldad, Él ve absolutamente todo lo que pasa en todo el universo.
al mismo tiempo. Y a pesar de que ve la maldad, Él no juzga, no extiende juicios como nosotros lo hacemos emocionalmente. Estoy enojado y entonces digo cosas y después, ay, no debería haber dicho eso o no debería haber hecho eso. Hay personas que cuando están enojados y por enojo matan a otros o hacen cosas horribles. Y Dios no, Dios es perfectamente capaz de ver la maldad y la Biblia dice que Él es paciente, que Él es que espera largo tiempo para ejercer su juicio. Como ejercer juicio es que paguemos las consecuencias de lo que hacemos y que Él diga, ok, hiciste esto y te di mucho tiempo para que te arrepintieras y para que recapacitaras y para que dejaras de hacer esas cosas, pero como no dejaste de hacerlo y te lo hiciste aún peor, entonces aquí están las consecuencias de tus acciones. Entonces eso significa la muerte. Cuando Adán y Eva murieron, si se recuerdan, en el libro de Génesis, cuando pecaron, dice que se dieron cuenta que estaban desnudos. No está hablando de desnudez física. Ellos estaban cubiertos de la gloria de Dios, que era tal el resplandor de la gloria de Dios en ellos, que no se habían visto sus características, no podían ver sus características físicas tal y como eran, que de hecho eran hermosos, pero no se podían ver porque la gloria de Dios irradiaban la gloria de Dios. Y entonces cuando pecaron, es como que se les apagó la luz, la gloria en ellos desapareció y se vieron y dijeron, estamos desnudos. La gloria de Dios que los vestía ya no estaba. Y entonces, ¿qué hicieron? Del árbol de higo, porque de hecho no fue un manzano, no es una manzana lo que comieron, el fruto era el fruto de un árbol de higo, porque era lo que estaba ahí. Y entonces tomaron las hojas del árbol de higo y se cubrieron con las hojas del árbol. Y aquí dice en Génesis 2, 22 al 23, 2, 22 y 23, y dice, no sea que también, que ahora que están separados de nosotros, que ya no hay la gloria, ya no tienen la gloria de nosotros en su espíritu, dice, no sea que ahora, si ahorita comen del árbol de la vida, van a vivir eternamente en un cuerpo físico maldito y en un planeta físico maldito y todo maldito. No podemos permitir eso. Entonces por eso es que los echó fuera después de que los maldijo, los echó fuera del jardín del Edén y puso a un querubín con espadas para que no pudieran acercarse nunca más al árbol de la vida. Y eso todo fue para el bien de Adán y Eva. Y de hecho nosotros vemos cuando la gloria de Dios no está presente, todo tiende hacia el caos, todo tiende hacia descomponerse, hacia la corrupción, hacia lo malo. Nada tiende a ir hacia lo bueno, hacia la bondad, hacia la belleza, hacia la perfección, hacia la limpieza, etcétera, sino hacia lo malo. Si nosotros descuidamos y no le damos mantenimiento a nuestras cosas, se deterioran. Y eso no quería Dios que fuera por toda la eternidad, si comían del árbol de la vida, del fruto del árbol de la vida. Ok, de eso dice, y cuando Jesús dijo, deja que los muertos entierren a los muertos, estaba hablando, deja que los que no tienen la luz de Dios en sus espíritus, son muertos espiritualmente, entierren a sus muertos, a los muertos físicamente muertos. Por eso es que dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Todos ustedes están espiritualmente muertos y deja que esos muertos entierren a los muertos, porque Jesús es la vida. El apóstol dice, y lo leí también, que dice el apóstol Juan, dice, en el libro de Juan, vemos que Jesús dijo, viene la hora en que cuando los muertos espiritualmente,
oirán la voz del Hijo de Dios, de Jesucristo, y los que oyen vivirán. Y aquí está diciendo, cuando oigan la voz de Jesucristo, lo acepten como su Señor y Salvador, sus espíritus vienen a la vida. El apóstol también dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, de muerte espiritual a vida espiritual, porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Y esta es Kitty.